Hola, nuevamente en Notas Verdaderas y hoy con una historia muy particular, una historia que empezó a hilvanar un periodista, Claudio Gómez, que está hoy acá en los estudios de QM en La Plata, sobre qué ocurrió con los integrantes de un equipo de rugby que sigue existiendo en la ciudad de La Plata, que es uno de los principales equipos de rugby, a lo largo de los años de la dictadura militar y aún antes de la dictadura militar. Maten al Rugbyer es el libro que publicó en Editorial Sudamericana y que cuenta la historia de 20 casos, de 20 deportistas, 20 jóvenes estudiantes, militantes y rugbyers que desaparecieron en La Plata. Bueno, primero gracias, Claudio, por estar acá con nosotros en Notas Verdaderas y bueno, por darnos la oportunidad de que cuentes y que la audiencia se entere de qué pasó con estos jóvenes, de estos chicos. ¿Qué edades tenían? Y tenían entre 18, 19, o sea, el promedio son 22, 23. Los más grandes creo que tenían 30, 31 años, pero son 1 o 2. ¿No? La gran mayoría promediaba los 20, 20 y pico, no muchos más. Y los 20 jugaban o habían jugado en La Plata Rugby Club. ¿Sí? Algunos en el momento de cuando son detenidos o asesinados, estaban jugando, estaban en actividad, algunos hasta en primera. Otros ya habían jugado hacía años, se habían abandonado el rugby por la militancia. ¿No? Recordemos que en esos años dedicarse a la militancia implicaba precisamente dedicarse a pleno. Y se proletarizaban y algunos hasta vivían en la clandestinidad y eso los obligaba a dejar obviamente el rugby y hasta sus familias, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo empezaste vos? Porque vos sos periodista, trabajás en el diario Perfil, también das clases en TEA, pero ¿cómo tenías algún vínculo con la historia o con los rugbyers o con La Plata o con las personas secuestradas, desaparecidas durante esa época que te llevaron a empezar a indagar esto? ¿O cómo te encontraste con la historia? No tengo ningún vínculo con La Plata, yo vivo en Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires. Tampoco conocía directamente a ninguna de las víctimas. El único vínculo que tenía con las víctimas era a partir de Moura, ¿no? El apellido de Jorge Moura, que era hermano de los Moura de Virus. Y por eso me sonaba ese apellido. Y todo arrancó con una nota que hice para el diario Perfil, para un 24 de marzo, y una nota que la idea era armar una producción que vinculara al deporte con un nuevo aniversario del golpe de Estado. Y surgió el tema de los rugbyers desaparecidos de La Plata. Recuerdo que viajé acá, vine al club, hablé con un ex compañero y con 2 hijas. Y a partir de ahí, bueno, me contaron la historia medio por encima. La nota la publiqué y me pasó con esa nota publicada que sentí cierta frustración. ¿Por qué frustración? Porque a pesar de que daba para más. Exactamente. A pesar de que la nota estaba bien, de hecho hasta hubo compañeros que después en la semana me felicitaron, che, me gustó tu nota, esos clásicos comentarios de redacción, yo sentía que daba para mucho más. Digo, era una gran historia que yo había sintetizado en 2 páginas de un diario. Y ocurrió que años después, cuando surgió la posibilidad de presentar un proyecto en Editorial Sudamericana, un compañero del diario me dice, sí, digo, conozco una editora, si tenés alguna idea, un proyecto, se lo presentamos, e inmediatamente le dije, sí, ya lo tengo, el de los rugbyers desaparecidos de La Plata. Habían pasado, no sé, 5 o 6 años de esa nota. En el medio había hecho un montón de otras notas, por supuesto, pero esa me había quedado dando vueltas, a pesar de que nada, me había olvidado, obviamente, ¿no? Y cada tanto recordaba, pero en el momento de cuando me enfrenté a la posibilidad de ampliar, desarrollar, investigar un tema, sin duda tenía que ser ese. Ahora, cuando te pusiste eso a investigar, también me parece que vos lo que está muy bien contextualizado en el libro es esto, ¿no? Lo que pasaba en La Plata, porque no fue una excepción de los rugbyers de La Plata, los que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado, ¿no? Era una ciudad que fue diezmada. Sí, esas fueron decisiones que fui tomando una vez que empecé la investigación.
Yo te decía, al no tener ningún vínculo ni con La Plata, ni con ninguna de las víctimas, ni con los familiares, arranqué desde muy afuera. Digo, había leído algunas notas, en página 12 Gustavo Vega venía publicando algunas notas sobre casos puntuales, pero no tenía la dimensión de lo que había sido La Plata en ese momento. La investigación empezó con los casos, ¿no? Que en realidad en un principio eran 17 y después con los años llegamos a 20. Abrí una página en Facebook, un perfil de Facebook que yo no tenía, empecé a buscar apellidos, empecé a buscar en internet, empecé a vincular primero con uno, después con otro. Y después, bueno, ocurrió que hacía una entrevista y le pedía si conocía algún pariente conocido, entonces me pasaban un mail o un número de teléfono de algún hijo, de algún hermano, y así fui armando de alguna manera la red de contactos de la mayoría de los casos. El tema es que a partir de que empiezo la investigación, entro a investigar también y me empiezo a enterar de lo que había ocurrido acá en La Plata, que fue una ciudad prácticamente diezmada. De hecho, llegó un momento que, digo, eran tantos los casos que yo leía, que me contaban, que me enteraba, que tuve la necesidad de ir a buscar datos a la Secretaría de Derechos Humanos, datos oficiales, porque yo tenía la sensación de que la represión había sido muy feroz acá en La Plata. Bueno, cuando me entregan esos datos, llego a la conclusión de que La Plata fue la ciudad que más sufrió la represión durante la dictadura, la que más casos tiene y la que más centros clandestinos de detención tuvo, digo, datos proporcionales a la cantidad de habitantes. Y con la cantidad de estudiantes desaparecidos y secuestrados de la Universidad de La Plata, el Colegio Nacional de La Plata, y que se entronca con la historia de los rugbyers, ¿no? Porque la mayoría eran estudiantes de la universidad. Claro, había 17, 18 que estudiaban en la Universidad Nacional, varios en el Colegio Nacional habían hecho, ¿no? Bueno, yo vuelco también un capítulo, además de las historias, en el libro trato de reflejar en un capítulo lo que era la ciudad de La Plata en los 70. Es un capítulo, digamos, temático que excede los casos. Y le dedico también un capítulo a la Universidad Nacional, ¿no? Que para mí es central en la historia no solo de estos 20 casos, sino en el resto de las víctimas que hubo en esta ciudad. Y son un poco, decía antes, decisiones que fui tomando a medida que empecé a avanzar en la investigación, ¿sí? Había una relación muy fuerte y muy directa con la universidad. Bueno, la universidad se merecía, bueno, parar la pelota y contar esa historia y después seguir con otros casos. Lo mismo hice con la ciudad y lo mismo hice con el club también, ¿no? Tiene también su capítulo aparte. Ahora decime, vos vos decías, bueno, la única vinculación así a priori que tenías era el nombre de Moura. Pero en estos nombres de desaparecidos, de asesinados y desaparecidos, hay muchos nombres que tienen resonancias en la actualidad y en distintos ámbitos, ¿no? Está, bueno, Moura, te voy a preguntar por cada uno de los que me acuerde, después vos sumame, por favor. Moura, Axat, Reboredo, Bettini, ¿no? Que son, bueno, cada una de estas historias. Cuando vos contás lo de la desaparición de Moura, que es el hermano del cantante de Virus que había muerto de SIDA, que después murió de SIDA. 10 años después, ¿no? 11 años después. Y que hablaste con la mamá de ellos. Con Belia. Sí, fue un momento así súper intenso. Yo hablé primero con Marcelo, que es el hermano, es el actual cantante de Virus, sigue Marcelo con Julio, con la banda. Y después fui a ver a la madre, a la vieja, que ahora tiene 88, 89 años. Tenía 86 cuando yo la fui a ver. Y para mí fue un momento así muy, tal vez el más intenso y emotivo desde lo personal, ¿no? Y bueno, me atendió de maravillas. Una vieja divina, divina. Tiene un espíritu, una energía absolutamente envidiable. Me invitó a su departamento, me sirvió café y habló de todo lo que yo quería y le conté y recordaba y por momentos se bajoneaba y seguía hablando. Y me pasó algo muy curioso que creo que no recuerdo que me haya pasado en otra nota que haya hecho. Y es que me sentía, yo hablaba con ella y me sentía un turro, ¿no? Lo cuento en el libro. Que estabas hurgando en algo muy doloroso. Claro. Me preguntaba yo qué derecho tengo de exponer a esta mujer, que es un encanto,
a estos recuerdos dolorosos, al pasado que duele, a esas frases, a su memoria. Pero tenía que ver con un rollo absolutamente mío, porque ella, digo, yo hablé varias veces por teléfono antes de concertar la entrevista y me encantada de, sí, vení, charlamos. Pero era una cuestión mía personal, ¿no? Y cuando me fui de su departamento, que vive por Barrio Norte, en Buenos Aires, me fui con esa sensación. Qué hijo de puta que soy, yo decía, ¿no? ¿Por qué las puse a esto? Y después, bueno, se me pasó, en definitiva, conté la historia, traté de que quedara linda, emotiva y fue un rato. Digo, por un lado valoraba el testimonio periodísticamente, ¿no? Porque, digo, está muy bien, pero por otro lado me sentía un poco mal por hacer hablar de... Nada, es una madre que tiene un hijo desaparecido y un hijo que murió de SIDA, todo en 10 años. Wow. Sí. Bueno, y esas son todas historias estremecedoras, la verdad, pero también está la historia de la familia Bettini, ¿no? Del actual, sigue siendo embajador en España de hace muchísimos años. Dije ex, ya pensando en un próximo gobierno, creo que me anticipé. Todavía no es ex. Pero no, la familia de Bettini, que de acá de La Plata, y que fue también absolutamente diezmada en un año. Sí, la primera víctima es precisamente el que jugaba al rugby en La Plata Rugby Club, Marcelo Gabriel Bettini. Su padre, que era abogado, empieza a investigar, detienen a su padre. Su cuñado, que era marino, esto que es un delirio, el cuñado, digamos, de Gabriel, el jugador, era marino, va al edificio de la Marina y por... Libertad, sí, en retiro. Que está en retiro, averiguar más que nada por sus suegros, por su suegro, que hacía poquito lo habían detenido, nunca más salió de ese edificio. Silingo contó años después, cuando en su confesión, que lo habían tirado en uno de los vuelos de la muerte. Y dijo Silingo que lo tiraron vivo, no adormecido, por traidor. La confesión de Silingo. Y la cuarta víctima es la abuela, ¿no? Ocurrió que, claro, cuando empiezan a desaparecer y asesinar a integrantes de la familia, quedó Carlos, quedaron las mujeres y se van del país. Se van primero a Brasil, después van a España y se radican en España. Y acá quedó la abuela, que era, digo, una familia de muy buena posición económica en La Plata. Claro, confiados que la abuela creo que tenía 78 años, diciendo, bueno, ¿qué le van a hacer a la abuela? Bueno, secuestraron a la abuela, estuvo en la cacha y el plan era quedarse con sus bienes. Bueno, todo esto ocurrió en un año. Entre la desaparición de Marcelo Gabriel Bettini y la de la abuela, en un año, 4 personas de la misma familia. No, es muy difícil tratar de poder comprender cómo alguien puede sobrevivir a todo eso, ¿no? Sí. Porque es tan horroroso que es muy difícil creo que imposible de metabolizar. El tema es cómo siguen, ¿no? Sí. Ahora, y también otro de los casos que aparecen, que era un nenito, que es Julián Axat, ¿no? Que actualmente está a cargo de la procuración que trata de resolver, acercar la justicia a los pobres. Sí, en el proyecto Atajo. En el proyecto Atajo. Sí. Y ¿qué tenía? Era muy chiquito, cuando se llevan a sus padres. Tiene los 2 papás desaparecidos. Rodolfo era el padre de él y uno de los jugadores, por supuesto, de La Plata Rugby Club. Y Julián es es abogado, es escritor, poeta, tiene acá en La Plata una editorial que edita libros de poesía, un pibe muy piola. Él fue, por ejemplo, el que descubrió de alguna manera 2 casos más. Yo te decía que cuando empecé la investigación eran 17. Y Julián, que es un pibe muy inquieto y que investiga, que jugó al rugby en La Plata Rugby Club y que por supuesto, por su historia y la de su padre, está muy vinculado al club, él detectó 2 casos de 2 muchachos que por supuesto sabía que estaban desaparecidos, pero que no estaba, de alguna manera, no se había hecho público que habían jugado
en La Plata Rugby Club. Entonces, no, lo publicó, escribió una nota, lo publicó en un diario de acá de La Plata. Entonces llevó la cuenta 19 y yo después investigando descubrí en una charla con un ex compañero, me mencionó a uno, ahí lo investigué y realmente había jugado acá y cerramos la cuenta en 20, que digo cerramos para el libro. Claro. Yo no sé si está cerrada esa cuenta. Te cuento una historia, una anécdota. Hace un mes y pico, cuando recién salió el libro, me hacen una nota de la capital de Rosario, ¿no? Me llama una periodista de allá y una vez que publico la nota, un par de días después me manda un mail y me dice, ¿sabés que a partir de la nota que publiqué me están contando historias de jugadores de rugby desaparecidos en Rosario? Que en realidad nunca se había publicado nada. Bueno, hace 2 semanas salió la nota de esta periodista contando, ya no recuerdo si 13 o 16 casos de jugadores de rugby rosarinos que están desaparecidos. La vez pasada hablábamos con Gustavo Veiga de esto. Gustavo Veiga es un periodista que es un pionero en esto de investigar y publicar notas. Cómo atravesó el deporte también la represión ilegal. Exactamente. Y hasta hace no mucho tiempo atrás se calculaba la lista de deportistas desaparecidos en 35. Ahora ya superan los 50. Y está buenísimo que, en definitiva, el laburo que viene haciendo Gustavo, este libro y demás, generen notas, investigaciones. Estuve en Córdoba, por ejemplo, me invitaron a presentar el libro, hará, sí, también un mes y medio, en la Feria del Libro de Carlos Paz, y hablando con cordobeses me decían, bueno, ahora tenés que investigar los rugbyers cordobeses desaparecidos, que yo tampoco sabía que había. Le digo, bueno, investiguen ustedes, digo, está buenísimo que están acá cerca. Pero eso, que genere nuevas investigaciones. Se vaya armando la trama de Sí, está buenísimo eso. Te propongo seguir charlando sobre esto en el próximo bloque con Claudio, acá en Notas Verdaderas, el autor de Maten al Rugbyer.